Pues quisiera comenzar agradeciendo a la universidad, al doctorado, a la madre acompañamiento de la doctora Claudia, pues a mi predecesor, al doctor Roberto, por la ponencia y por abrir varios de los temas que yo espero tocar. Entonces voy a empezar por permitirme compartir la pantalla. Ustedes, por favor, me confirman que que ya se pueda ver. Eh, Sí lo vemos, doctor. Sí, muy bien. Sí. Se me habló entonces de una conversación de aproximadamente media hora, así que voy a intentar mantenerme en ello. Voy a poner mi cronómetro. De todas formas, si me entretengo, por favor me cuentan también con el tiempo necesario. Bien, como lo acabó de plantear la doctora Villela, esta propuesta de conversación es producto o es parte de mi tesis de doctorado. Y quiero partir justamente del pretexto del abordaje de esto que nos interroga, y es justamente la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad. Y yo pues creo, puedo sostener que una buena forma de aproximarnos a la transdisciplinariedad es justamente empezar a generar o aproximarnos a nociones que desde el punto de vista ontológico sean amplias. Y de allí mi interés, por ejemplo, por el concepto de subjetividad o de sujeto, que como ustedes doctores bien lo saben, y doctorandos y personas que están acá, como ustedes bien lo saben, es una noción que aparece en las ciencias sociales usualmente compartida y utilizada. Y entonces, pues, arrancamos conversando justamente sobre lo que es un sujeto. E intentaré aproximarme a mi propuesta, que tendría que ver con las posibilidades de conversar en torno a él desde la postura de Michel Foucault y por supuesto en el contexto de la educación, que es la vocación del doctorado al cual fui invitado. Por un lado, para hablar de un sujeto podemos partir de la noción de matriz suposicional, que está en un texto que se llama Un sujeto, justamente de Jean-Luc Nancy. Y por matriz suposicional, pues Jean-Luc Nancy quiere mostrarnos que para hablar de sujeto es lo mismo que hablar de hipokeimenon en griego o de subjectum en latín, y con ello quiere decir justamente que se trata de aquello que se supone está en la base o por debajo de esto que uno podría denominar la vida mental, o la vida espiritual incluso, y tiene mucho que ver con esto que uno llamaría la substancia, y que pues aparece, por ejemplo, en el campo de la psicología, que como ya se mostró, es mi formación de base, cuando uno habla, por ejemplo, de la subjetividad y toma la subjetividad como un asunto fundamental para hablar, por ejemplo, de la enfermedad mental. Entonces, uno podría empezar a hablar de sujeto de esta manera, hipokeimenon o subjectum, como lo que está por debajo, aquello que está en la base, y aparecería, por ejemplo, en estas nociones que en algunos aspectos de las ciencias sociales uno puede decir es equivalente como a una suerte de particularidad de la vida íntima. Justamente Morán trae a colación la frase eh, cuando le responde Dios a Moisés y en el monte cuando está ardiendo la zarza, y cuando Dios dice soy el que soy, y Morán dice eso es una subjetividad casi pura, es decir, es una posibilidad de decir yo soy el que soy y en ese sentido no dependo de otra cosa, es decir, soy mi propia matriz suposicional. Sin embargo, pues como les planteé al comienzo, la intención es interrogar un poco la obra de Michel Foucault. Y en la obra de Michel Foucault uno podría partir o uno podría suponer que parte de esta frase que aparece en un texto que se llama justamente Foucault, que es de Paul Bain, en el que él cita a Nietzsche y utiliza esta frase. Dice, todos los conceptos son evoluciones. Y eso nos lleva a un reto interesante. Y es que de alguna manera, si ustedes lo piensan bien, según lo que acabo de plantear,
cuando Nancy habla de matriz suposicional, por ejemplo, muestra en Occidente cómo desde la filosofía se ha construido la noción de sujeto como subjectum o hipokeimenon y cómo aparece desde Hegel, Zenón, Anaximandro, incluso en Kant, y de alguna forma cómo se ha ido transformando esa noción de subjectum en la historia de la filosofía occidental y por ende incluso nuestra percepción de metafísica misma. Heidegger incluso va a plantear en un texto que se llama Sendas Perdidas, justamente lo que podemos entender por el modo en que esta matriz suposicional se modifica en la modernidad. A ello llegaré, espero, en un corto rato. Entonces, el primer reto que nos haría Foucault sería a interrogar la idea de que la subjetividad ha sido la misma siempre. Y entonces, pues, empecemos a hablar justamente de lo que Foucault plantea. Y Foucault nos va a decir que, en el texto que le cité justamente de Paul Bain, Paul Bain plantea, para entender lo que Foucault nos va a proponer, que el conocimiento histórico, por su parte, pretende siempre llevar a un análisis en cada época. Es decir, que para hablar de sujeto, no podríamos hablar de una noción transhistórica, y es la primera noción que Foucault nos invita a cuestionar. De hecho, Foucault, ustedes saben perfectamente que suele ser un autor que se identifica con la noción de poder, pero en esta cita que les trae a colación, lo que Foucault está planteando es que a él le gustaría mostrar que si bien se ha gastado un buen tiempo en el análisis del poder, lo que a él realmente le interesa son las diferentes formas por medio de las cuales los individuos occidentales devienen sujetos. Y en ese sentido, hay que señalar aquí un primer punto de ruptura de Michel Foucault con las perspectivas, digamos, más clásicas del concepto de subjetividad, y es que la subjetividad habría que entenderla históricamente y habría que entenderla como una emergencia, como un acto que deviene o una aparición que siempre ha de entenderse desde el punto de vista de un a priori histórico. No hay tal cosa como una subjetividad transhistórica en la obra de Michel Foucault, y los individuos devienen sujetos de acuerdo a ciertos momentos históricos, y en el caso nuestro, habría que poner el ojo y preguntarnos por cuál es el contexto de esta subjetividad nuestra. Y por supuesto, por si sería posible hablar de tal cosa como una subjetividad contemporánea. ¿Qué tipo de sujetos somos en este instante? Bien, a esto se le llama justamente con Foucault historicismo radical, que tiene que ver con esa noción de nominalismo de los historiadores y que también aparece, por ejemplo, en la obra de Max Weber. ¿Qué queremos decir con historicismo radical? Insisto que para hablar de subjetividad hay que ubicarla en un a priori histórico necesariamente, pero también tenemos que decir, y esto es el modo en que Foucault nos invita a pensar la subjetividad, justamente en la medida en la que la subjetividad aparece y no está dada, en lo que él va a denominar formas de subjetivación. ¿Qué quiere decir Foucault cuando habla de formas de subjetivación? Quiere decir que en determinados momentos históricos se van a dar ciertas lógicas de relación entre sujeto-objeto. Y esto plantea algo en lo que habría que insistir, y es en que, por un lado, ciertos modos de objetivación, querría decir ciertos modos de aparición de los objetos de conocimiento, de problematización o de interés de los hombres, genera al mismo tiempo ciertas formas de sujeto que lo interroga. Hay ciertos modelos o promociones de sujeto que a la vez se va a relacionar con ciertos objetos. Y en ese mismo marco, habría que decir que en la medida en que hay ciertos modos de sujeto emergentes en cierto momento histórico, a eso le llama Foucault formas de subjetivación, se crea justamente momentos en los cuales se problematizan ciertos aspectos. Por ejemplo, justamente el viernes hablaba con una compañera y un grupo de compañeros sobre esto. Ella decía que la homosexualidad ha sido un asunto que apareció en Grecia y que ha venido avanzando y que hoy se entiende de otra manera. Y
a partir de Foucault yo le decía que eso es una suerte de anacronismo, porque lo que Foucault nos va a mostrar es que aquello que se problematiza moralmente para los griegos no tiene que ver con la sexualidad ni con el género en nuestro contexto. Tiene que ver, por otro lado, tiene que ver más con la pasividad o la actividad en torno a los placeres. Y los placeres incluían la comida, incluían la ropa, incluían el tiempo de sueño, incluían los baños y la genitalidad también, pero no había tal cosa como un homosexual en Grecia, y cuando decimos eso, estamos cayendo en una cosa que Foucault llamaría transhistoricismo, y es la idea de creer que hay universales, y podríamos decir que el primer punto de separación de la teoría Foucaultiana sobre el sujeto de la teoría, por ejemplo, fenomenológica, es justamente los universales. Foucault nos propone intentar pensar sin universales las categorías que él propone, justamente como el poder, justamente como el saber, y por supuesto lo que me ocupa hoy, que es el sujeto. Así que es justamente esta relación entre ciertos sujetos y ciertos objetos en ciertos momentos históricos lo que va a crear lo que Foucault va a llamar campos de experiencia. No es al contrario. Es decir, no es que ciertas lógicas experienciales generen ciertas subjetividades y ciertas objetividades, sino que por el contrario, son los campos experienciales los que emergen de las formas de subjetivación, los que crean ciertas experiencias. Voy a avanzar. Bien, ahora, ¿por qué nos interesa entonces o qué podríamos deducir a partir de esta noción de sujeto nominal, radicalmente histórica y situada en un a priori, en un momento específico? Y es que no hay forma de devenir sujeto, sino como les planteé al interior de este campo de experiencia, pero los campos de experiencia generan justamente la posibilidad de dar por sentadas ciertas realidades. El doctor Roberto ahorita nos contaba, por ejemplo, por la lógica científica, cómo va apareciendo, por ejemplo, el antropocentrismo, que uno podría decir aparece en el Renacimiento, más bien reaparece cuando digamos, se reeditan lógicas de la Grecia clásica. Y eso lleva a Foucault a hablar no de verdad, sino de juegos de verdad. Por juegos de verdad, Foucault quiere decir que hay determinados momentos históricos en los cuales, más bien, que según los determinados momentos históricos, se va a proponer ciertas lógicas por medio de las cuales una cultura hace pasar por el problema de lo verdadero y lo falso ciertos problemas, por ejemplo, la moral, como lo decía hace un ratito, por ejemplo, la sexualidad, por ejemplo, el mismo conocimiento. El doctor Roberto traía a colación a Kuhn. Lo que Kuhn muestra es que no hay ninguna razón por la cual esto que él llama una ciencia normal es preferida por otra desde el punto de vista de su validez científica. Es decir, no fue más valioso en términos científicos el positivismo que, por ejemplo, el romanticismo, pero hay otras razones que uno podría ubicar justamente en el a priori histórico. Ahora, ¿qué es lo que Foucault nos quiere llevar a pensar? En un texto que se llama El gobierno de los vivos, que traigo a colación, ahí está la cita que traigo, que también está en Dichos y Escritos, Foucault muestra que hay una suerte de relación directa entre gobierno y verdad, por un lado, eso le llama el régimen de verdad, y por supuesto, entre régimen de verdad y sujetos. ¿Qué quiere decir Foucault con ello? Pues que para que uno obedezca a cierto gobierno, pues hace falta que uno de alguna forma se inscriba en él y diga, incluso él lo dice de esta manera, diga por la lógica de este gobierno, yo digo que sí porque de alguna forma le creo. Y entonces vamos a encontrar que los juegos de verdad tienen que ver con esto que les decía, se llama régimen de verdad, queriendo Foucault mostrar que lo que se entiende por verdad también tiene que ver con lo político, ciertas políticas, y el doctor Roberto citaba, por ejemplo, el COVID,
Yo pongo ese ejemplo a menudo, y es que si no creyéramos en ello, no nos hubiéramos vacunado todos, pues los que lo hicieron. Es decir, hace falta que yo crea y que por ende me deje gobernar. Incluso Kant, cuando habla de la ilustración, de alguna forma hace alusión a esta inscripción que yo hago voluntariamente dentro de cierto régimen. Entonces, fíjense ustedes que al yo inscribirme dentro de cierto régimen de verdad, al mismo tiempo estoy creando o me estoy adscribiendo a cierta lógica de subjetivación. Estoy dando por sentado cierto tipo de relación con esa verdad de la que les estoy hablando. Y entonces, esto lleva, voy a volver un momentico antes de meterme con esto lleva pues a una definición de lo que le interesa a Foucault cuando habla de subjetivación, que no lo había definido anteriormente. Por subjetivación, Foucault quiere decir que al mismo tiempo que tenemos formas institucionales por medio de a las cuales nos sujetamos, por ejemplo, para creer y para ser gobernados, que hay ciertos discursos que nos responden por lo que somos. Por ejemplo, Foucault habla de la biología, muestra cómo la psiquiatría fue un discurso que generó unos efectos en la identidad muy importantes durante buena parte, o que aún lo hace, pero que arrancaría en el siglo XVIII aproximadamente. Pero Foucault también va a mostrar que va a haber ciertas formas por medio de las cuales nosotros nos tomamos a nosotros mismos por objeto. Cuando uno decide, por ejemplo, conocerse a uno mismo, cuando uno decide, por ejemplo, confesarse sobre uno mismo, está hablando de una relación de uno con uno mismo. Y esa relación es algo que Foucault llama reflexividad y son la base del modo en que devenimos sujetos. Es decir, para Foucault, y él lo dice de esta manera, uno puede decir, cuando uno dice sujeto, puede hablar de sujeto a, por ejemplo, dominado por ejemplo, o sujeto a mi propia identidad. Y las tres, muestra Foucault, hablan de cierto tipo de dominio, y en esa lógica yo mismo utilizo ciertas prácticas por medio de las cuales hago de mí un sujeto. Por ejemplo, lo que la historia moderna occidental nos trajo a colación y que Freud muestra es que en Occidente fijamos a la sexualidad como si fuera como la clave para hablar de nosotros, para decir quiénes somos nosotros, como si ser heterosexual, por lo menos en la modernidad, insisto, como si nuestro deseo mismo hablara por nuestro ser. A eso llama Foucault formas de subjetividad o de subjetivación. ¿De qué me pego yo? Para hacerme objeto de mí mismo. Una forma de objetivación de sí, podríamos decirlo. Y entonces Foucault, por eso habla de que a él le interesa hacer justamente una genealogía del sujeto occidental, y por eso va a insistir en que los 20 años que ha trabajado hasta el 84 aproximadamente, todo el tiempo que le ha invertido al saber y al poder, realmente han sido por un interés distinto, y es el sujeto. Uno podría decir incluso, a riesgo, con un poco de riesgo, pero tomando la obra de Foucault como base, que Foucault no es un teórico del poder. Está interesado es en la subjetividad, y el poder es una categoría para acercarse a esa noción. Entonces, Foucault está interesado en hacer justamente una genealogía del sujeto occidental, una genealogía del presente, dice él, y ahí va a decir, en esa genealogía o en esa ontología histórica, va a decir que le interesa una ontología histórica de nosotros mismos, y por ello, pues se va a interesar por las experiencias fundamentales por medio de las cuales nosotros nos sujetamos a nosotros mismos. Y va a proponer que una experiencia fundamental, quizás la base para él, va a ser la experiencia moral. Es decir, que la moral sería en Foucault una noción experiencial básica para interrogarnos por lo que es el sujeto. Cualquier pregunta por el sujeto, entonces, implicaría una pregunta por la experiencia moral. Y a eso me voy a dedicar los próximos minutos. Cuando Foucault llega a esa conclusión, es en el año aproximadamente en el 79-80. Él ha trabajado la historia de la biopolítica, concepto que hace un momento se mencionó,
Pero es muy curioso que en el texto en el que él debería desarrollar la biopolítica, que se llama justamente El nacimiento de la biopolítica, un seminario que da, a partir de allí uno podría decir que hay una suerte de quiebre en la obra de Michel Foucault y él va a interesarse por una vaina distinta y es la moral. Pero cuando va a desarrollar la moral, pues no hace una especie de descripción de la experiencia moral moderna, sino que va a intentar hablar es de los griegos. Y entonces va a llegar a una de las pocas descripciones estructurales que hace en su obra, y es la descripción de lo que él va a llamar estructura de la experiencia moral. Y en esa estructura de la experiencia moral, él va a proponer que toda experiencia moral va a depender como de cuatro componentes por medio de los cuales uno se vuelve sujeto moral. Es decir, uno mismo se toma como objeto de cierta moral que por supuesto está ubicada en cierto a priori histórico. Eso no es transhistórico, hay que insistir en ello. Y él dice que esos cuatro elementos son la sustancia moral, el primero de ellos, que podemos definir como aquello que el individuo, como la parte de sí, que decide problematizar, en la que decide poner el ojo. Es decir, ¿cuál es la parte mía de mi ser en la que yo pongo toda mi preocupación para ser moral? Ahorita les voy a poner unos ejemplos que están acá en este cuadro. Segundo, las formas de sujeción, que es básicamente cómo yo me relaciono con las normas morales de mi época. Tercero, la ascesis subjetiva, así la llama Michel Foucault, y es básicamente las prácticas que yo utilizo para devenir sujeto moral. Y finalmente, la teleología moral. Es básicamente el horizonte, digamos, el fin en el que yo me adscribo como sujeto moral. Ejemplo, hablemos justamente de los griegos, de los que hablé ahorita con el ejemplo de la compañera. Los griegos tomaban como sustancia moral los afrodisia, lo llamaban de esa manera. Es decir, los griegos estaban preocupados por una parte de sí que eran justamente los placeres. Y los placeres no eran otra cosa que un gran campo que tenía que ver justamente con una especie de dicotomía que ellos tenían, y era básicamente ser sujeto de los placeres, dejarse llevar por ellos, lo cual veían como ser femenino, o ser capaz de dominarlos, lo cual veían como ser masculino. Para ellos era igual de complicado. Un hombre glotón, por ejemplo, era igual de reprobable moralmente que un hombre que anduviera persiguiendo a los muchachos. A ellos ambos comportamientos les parecía femenino, les parecía pasivo, y eran igual de problemáticos moralmente. Es decir, ellos problematizan la afrodisia o los afrodisia. Esa sería la sustancia moral griega. Hablo de la Grecia clásica, ¿no? ¿Cuál es la relación con la norma? Es decir, las formas de sujeción, lo que llaman cresis. ¿Y qué es cresis? No es otra cosa que una actitud combativa en la cual yo me vinculo con la norma tratando de ser el señor de mis impulsos, en una especie de combate constante con ello. ¿Y qué hay que hacer para llegar a ello? Es decir, cómo yo me relaciono conmigo mismo, qué ejercicios, qué prácticas de sí utilizo. Pues lo que se conocía como encrateia, que no es otra cosa que una serie de acciones, por ejemplo, la dietética, por medio de las cuales ellos se someten a ciertas formas de relación, por ejemplo, con la comida, intentando mantenerse en esa actitud de constancia que luego van a retomar los estoicos en lo que ya van a llamar el arte de vivir, por ejemplo. ¿Y cuál es el fin de la moral griega? ¿Qué quiere un griego cuando se quiere volver sujeto moral? Pues un griego quiere sofrosine, que es básicamente una actitud de capacidad de control de los placeres, en el cual se vuelve, digámoslo así, dueño de sí, pero es un dueño de sí que se parece más al administrador. De hecho, para ellos la economía es un modelo, ¿cierto? Ser ecónomo de uno mismo, saber administrar su propio cuerpo, es como el ideal que ellos tienen en esa actitud combativa. Ahora, este que es un ejemplo de cómo entender esos cuatro elementos morales en Foucault,
es relevante porque justamente va a avanzar históricamente. Tendrá un cambio importante en la Grecia, o más bien en Roma, en los latinos en el siglo I y II, y luego va a mutar importantemente en el cristianismo. ¿Y por qué nos interesa el cristianismo? Bueno, déjenme un momento para plantearles eso. Pero en el cristianismo la sustancia moral va a ser la carne, y por la carne queremos decir como una especie de dominio interior que siempre implicará la sospecha y la mancha, y que va a aparecer justamente a partir, por ejemplo, el trabajo de los padres de la iglesia. ¿Cómo se vincula un cristiano de esa época, básicamente? Ya en el siglo IV y en las comunidades monásticas, con la moral, pues con la obediencia, que es una obediencia que es diferente a la de los griegos porque no es transitoria, sino que no depende de un tiempo específico, que implica qué prácticas de si hay que hacer, pues justamente una confesión constante, que implica una relación con la verdad muy específica, y el horizonte por el cual un cristiano se vincula con la moral, pues no es más que la promesa salvífica. Y aquí lo que vemos es que Foucault intentó hacer una suerte de reconstrucción del proceso moral, y cómo esta matriz va cambiando históricamente. Ahora, ¿qué es interesante? Es interesante que en la modernidad no aparece esa misma estructura en la obra de Michel Foucault, y es justamente lo que yo intento construir en la tesis de la que les hablamos hace un rato. Entonces, si uno podría preguntarse por qué pasa en la moralidad de la modernidad, porque si bien Foucault desarrolla la noción de poder y de saber justamente a partir de la arqueología y la genealogía de la modernidad, uno puede notar que la moralidad moderna no está trabajada en ese marco histórico. ¿Y qué pasa en el marco histórico de la modernidad desde el siglo XVI concretamente? Pues la aparición del Estado moderno. Y el Estado moderno nos importa para pensar la moralidad, porque en el Estado moderno se van a mezclar dos tipos de poderes que son complementarios. El poder político, digamos el poder del príncipe, que uno podría llamarlo es el poder totalizador, todo el mundo haga esto, todo el mundo siga la ley, pero un poder que fue resultado justamente de la cristianización y es llamado por Foucault poder pastoral. El Estado moderno, dice Foucault, es una interesante mezcla entre un poder que totaliza, es decir, que masifica, y un poder que individualiza, que particulariza. El doctor Roberto había hablado, y también por la pregunta que se le hizo sobre la navaja de Occam, y anteriormente sobre la masa, ya había planteado lo globalizante del poder que se genera en el Estado moderno, pero hay una particularidad, y es que el Estado moderno también gobierna a partir de la individualización. Y eso es lo que va a aparecer con lo que se va a llamar liberalismo y con lo que posteriormente se va a llamar neoliberalismo. Voy a avanzar para plantearles rápidamente lo que podríamos proponer como la estructura moral de la modernidad, insistiendo con este esquema por el que pasé muy rápidamente, que creo que por el tiempo no es pertinente desarrollarlo con mucho detalle. ¿Qué pasa en la modernidad? Pues justamente aparecen por un lado el sujeto, más bien, perdón, el modelo de Estado moderno, pero van a aparecer dos dispositivos que Foucault va a trabajar bastante. El dispositivo disciplinario, que es justamente el propio de lo que él trabaja en Vigilar y Castigar, cuando él desarrolla la prisión, desarrolla también, por ejemplo, lo que pasa en las fábricas, y por supuesto en la educación moderna, que es un intento como de individualización justamente, pero va a plantear también que en la modernidad aparece el dispositivo de seguridad posteriormente. Y el dispositivo de seguridad no es otro que aquel que lleva a que aparezca la noción de individuo peligroso, o lo que hace que todavía hoy en día estemos permanentemente pensando en qué vamos a hacer
sino compramos el seguro para el carro o el seguro contra todo riesgo o el seguro de vida. Es decir, en la medida en la que el liberalismo nos lleva a poner la productividad como ideal fundamental de una nueva moralidad, nos lleva a interrogarnos por la posibilidad de perder lo que tenemos. Y es porque es como si la noción de peligro mismo aparezca como resultado del Estado moderno, de la política moderna. Entonces, como para irme aproximando a lo que sería el cierre, lo que les propongo sería como una reinterpretación de la moral moderna a la luz de la obra de Michel Foucault, y hablaríamos de la sustancia ética, es decir, de aquello que el sujeto moderno problematizó en sí mismo. Primero, es una expansión en la población del deseo. Primero, la población nace con la modernidad. Ahorita hablaba el doctor Roberto de la biopolítica. La biopolítica es básicamente la forma de trabajo sobre las poblaciones. ¿Y qué pasa con ello? Curiosamente, lo que Foucault nos muestra es que eso que sería el dispositivo de la sexualidad y toda esta idea moral moderna no sirve para prohibir el deseo, sirve para todo lo contrario, y es hacernos desear. Lo que él muestra en sexualidad, en historia de la sexualidad, sobre todo en la 1, es justamente lo contrario a la hipótesis represiva. Y es que la moral moderna llevó a multiplicar el deseo y a proponernos básicamente como desea lo que tú quieras. Pero al mismo tiempo que es desea, es problematízate porque es que no se puede. Esa lógica es lo que yo llamo expansión poblacional, y es que pasamos a una posibilidad, y es que cualquier estrato de la sociedad desee y desee muchísimo. Por otro lado, la culpa que estaba como oculta en la carne moderna se va a volver posteriormente una culpa que está en la piel, es decir, como que se superficializa lo que era la carne. Si ustedes piensan bien lo que es la carne en la perspectiva cristiana, en el poder pastoral, la propuesta es como que en el fondo de nosotros mismos hay una cosa muy problemática que tenemos que interrogar. Pero en la modernidad la culpa está en la misma piel, está en la satisfacción, está en la posibilidad de contactarnos con el otro, está en la posibilidad de tocar. Por otro lado, el deseo, como les decía hace un rato, se vuelve la clave de interpretación de nuestra individualidad, es decir, hay una especie de moralización hermenéutica. Podemos interpretarnos, y en esa interpretación la clave es la moral y por ende la sexualidad. Y como les decía, curiosamente, el dispositivo de la sexualidad y la moral moderna satura al cuerpo de deseo. Va a tomarme solo unos minutos más para concluir esta parte y mostrarles a dónde yo les propongo que podríamos pensar y cuál línea de investigación educativa podríamos proponer a partir de esta perspectiva. Por otro lado, voy a pasar por aquí muy rápido, la forma de subjetivación, es decir, para qué o cómo nos vinculamos con las reglas morales en la modernidad. Ojo que no hablo de la posmodernidad, justamente ahí voy a llegar. Básicamente, el individuo moderno quiere ser útil y sano, porque la utilidad y la salud es lo que le permiten ser productivo, y el liberalismo depende del valor de intercambio del cuerpo mismo. Uno se vuelve intercambiable y se vuelve a sí mismo intercambiable, hay que insistir en ello, y por eso hay que ser útil y sano. Hay que hacerse transparente, y para ello aparece el examen médico. El examen médico es una cosa muy particular porque va a reemplazar el examen de conciencia de los cristianos, y vamos a proponernos como objeto de auscultamiento científico, pero de una especie de ideal de constante transparentación. El examen constante que terreno abierto a la mirada médica que Foucault trabaja en, por ejemplo, en el nacimiento de la clínica. Y por supuesto, nuestro interés es ser un individuo que se acomode bien a la máquina. El doctor Roberto decía al sistema, es decir, nos interesa podernos adaptar bien. De hecho, por eso ustedes tal vez han escuchado que un insulto que todavía se utiliza en este contexto histórico es desadaptado, es decir, una especie de lamento darwiniano en el cual se le dice al otro peyorativamente que no está engranado adecuadamente y por ende no es moral suficientemente.
¿Y qué pasa con el ejercicio en la modernidad? Pues va a aparecer nuevas formas de confesión, lo llamaríamos confesión moderna, que es justamente la confesión al médico, al psicoanalista, al psicólogo, que es una confesión que intenta individualizar. Hay unos nuevos tipos de ejercicio que, por ejemplo, aparecen en el ejército y en la escuela. No sé cuál es su experiencia, la mía es que en el colegio a mí me formaban como en el ejército y me pedían que tomara distancia A1, A2. Hay un nuevo tipo de ejercicio y por supuesto hay una forma de examen contemporáneo. Los exámenes, por ejemplo, de la escuela que te permiten estar permanentemente verificando tus capacidades, que son una forma justamente de inscribirse en ese horizonte de desarrollo de la moralidad liberal, podríamos decirlo. Y finalmente, la teleología moderna. ¿Cuál es el horizonte de la moralidad del hombre moderno? Pues el hombre moderno se le promete que se va a desarrollar eternamente como el capitalismo mismo. Por eso puse esta grafiquita aquí. La idea es, yo no sé, ahora que está tan de moda la película de la Barbie, un poco la Barbie promete eso, ¿cierto? La Barbie presidenta, la Barbie gerente, la Barbie lo que ustedes quieran, y es como la idea de ser lo que quiera hacer, pero esa idea se inscribe dentro de un modelo de desarrollo liberal que nos promete que vamos a desarrollarnos para siempre. Y esas promesas modernas, que insisto, son una suerte de reconstrucción de la propuesta de moralidad Foucaultiana en el entorno del Estado moderno, uno podría preguntarse entonces qué pasa en la contemporaneidad, porque la contemporaneidad ha generado una mutación en la modernidad que creo que ninguno de nosotros podríamos cuestionar. Y solamente quisiera presentarles dos ejemplos sobre la pregunta que yo les propongo. Y es que si tomáramos como verdad lo que plantea Foucault y lo que les estoy presentando hoy, una clave para entender la subjetividad contemporánea y por ende preguntarnos por el modo en que la educación genera formas de subjetividad contemporánea, es la moral. Pero la moral ha sido, la acabo de proponer, analizada en la modernidad, pero la pregunta sería en la posmodernidad o la contemporaneidad, ¿qué subjetividades hay? Y les traigo solamente dos ejemplos muy rápidos. Uno tiene que ver con lo que yo les planteaba sobre la superficialización de la culpa en el cuerpo y el tipo de cuerpos que nos proponen debemos tener en la contemporaneidad, ya que aparece un ejemplo corto, pequeño, y es que creo que el que está aquí a la izquierda, yo no soy muy bueno con el fútbol, no conozco mucho, pero es un futbolista de alto rendimiento de la década de los 70, creo que es el... Michel ¿Cómo? Platini. Ah, es Platini, exacto. Miren, a Platini no han pasado 40 años, es un deportista de alto rendimiento, pero miren su cuerpo. Ahora miren el cuerpo de nuestro otro futbolista de alto rendimiento contemporáneo. Esa mutación, la pregunta sería qué tipo de moralidad nos vende y por supuesto qué tipo de subjetividades engendra. Pero les traigo otro ejemplo corto. Permítanme presentarles estos dos videos que son muy rápidos. Esto es un comercial que estaba en Colombia, la verdad no sé si en sus países estaba, pero es un comercial contra los barros, contra el acné, en la década de principio de los 90, creo. Y escuchémoslos muy rápidamente. Dicen que el amor es sacrificio. Si tanto lo quieres, ¿por qué no le regalas Oxy que sí funciona? Porque penetra, destapa y libera. Oximina esos barros. Lo que les quiero mostrar es que primero es un comercial en el cual te dicen si lo quieres, dale Oxy y elimina esos barros. Hay una pareja y además hablan de barros y no hay como mayor problema. Pero miren el comercial contemporáneo, esto es asepsia. Ya Oxy creo que no existe, pero
Aquí viene... ¿Lista para la prueba facial asepsia? Imagina una línea que divide tu rostro. Lava un lado con un jabón común y el otro con jabón asepsia. Asepsia se creó para prevenir y secar granitos. Otros no. Asepsia es especialista en imperfecciones. Otros jabones no. Asepsia tiene ácido salicílico. Un jabón común, no. En definitiva, asepsia es para ti porque deja tu rostro suave y ataca las imperfecciones. Menos granos a la velocidad de asepsia. Seguramente se dieron cuenta que el discurso modifica muchísimo la relación con la imperfección. De hecho, no se habla de acné ni de barros, se habla de granitos o de imperfecciones. Definitivamente, son solamente dos ejemplos que muestran una nueva forma de moralidad que definitivamente implicaría nuevas formas de relación con el cuerpo, con la, insisto, con el ideal, con la subjetivación misma, y que por ende implicaría experiencias subjetivas contemporáneas que van a generar morales distintas y que suponen un terreno de investigación en el que yo considero sería una posibilidad de encuentro de las ciencias sociales y que nos daría una clave para investigar las subjetividades contemporáneas, la moralidad contemporánea y en este caso el concepto que utiliza Byung-Chul Han, que es justamente el de la positivización, que él entiende como una de las características más importantes de esta época y que por supuesto supondría una beta de investigación que sería pertinente si tomamos esta teoría Foucaultiana como base. Bien, yo dejaría ahí tratando de ser un poco estricto con el tiempo, aunque me pase un poco. Agradezco mucho la atención. Gracias, doctor Andrade. La verdad, muy interesante. No, me confieso, nunca había escuchado la tesis de Michel Foucault. Hoy aprendí. Gracias, gracias por la conferencia. Y por ahí escribe en el chat el doctor Jorge Mesa, que quiere hacerle una interrogante al respecto. Adelante, maestro Mesa. Por supuesto, muchas gracias por la pregunta. Adelante. Sí, hola, no sé si me escuchan, disculpen, es que Sí, tengo te problemas con escuchamos. el audio de la computadora. ¿Sí me Sí, se escuchan? escucha perfecto, doctor. Adelante. Sí, bueno, primero que todo, felicitarlo, estimado doctor, por su brillante exposición. Realmente hemos aprendido más de este señor Foucault, ¿verdad? Yo solo quería hacerle una consulta. Se refiere a una de las propuestas, ¿verdad? De este filósofo científico, si se quiere, ¿verdad? Sí. En el que habla, ¿verdad? De las sociedades panópticas, ¿verdad? Cómo a través de los medios, ¿verdad? Como Internet, Facebook, televisión, ¿verdad? Todos los sistemas, ¿verdad? Influyen en el pensamiento de las personas, especialmente las personas contemporáneas, ¿verdad? Que son bien adictas a los teléfonos celulares y todo eso, ¿verdad? Y creen a pie juntillas con todo lo que dicen los medios, ¿verdad? Y esto lo estoy tratando de enfocar como, por ejemplo, temas de vigencia mundial, como es el tema del cambio climático, en el cual Sí. pues nos bombardean lo que ellos quieren que nosotros querramos, que entendamos o lo que ellos quieren que nosotros creamos, ¿verdad? O que pensemos, ¿verdad? O sea, a través de una suerte de manipulaciones, tuercen el pensamiento de las personas, digo especialmente de los jóvenes, ¿verdad? O de ciertos académicos que son adictos a los medios, ¿verdad? Y ellos se apropian de la verdad, cuando no investigan, no preguntan, no llegan más allá, sino que se basan en lo que dicen los medios de comunicación. Entonces, más arriba de eso hay como pienso yo, una serie de personas, ¿verdad? A lo que se le llama sociedades panópticas que giran, digamos, o conducen los hilos del pensamiento del mundo hacia un beneficio que ellos buscan, ¿verdad? Y eso yo lo he detectado en varias cosas, ¿verdad? He encontrado en Internet mucha información falsa, ¿verdad? Totalmente falsa. He hablado con los estudiantes y mucha cosa es falsa, ¿verdad? O no tiene asidero. Entonces yo quería que usted me diera su punto de vista sobre esta temática. Muchas gracias, doctor, por sus valiosísimas impresiones.
Gracias por la pregunta. Trataré de ser muy concreto en aras del tiempo. Yo sé que ustedes además siguen un rato más, entonces quiero ser como muy estricto con ello, pero simplemente dos comentarios al respecto. Primero es que, digamos que la pregunta que Foucault se hace por el panóptico, que es justamente en el contexto en el que él escribe vigilar y castigar, uno lo escribe dentro de la primera parte de desarrollo del Estado moderno. Hablamos del siglo XVII finales y el XVIII, y es lo que va a llamar sociedades disciplinarias y también va a llamar estado de policía, que es como la primera parte de lo que él llamará la razón de Estado. Y luego va a decirnos, incluso hay un concepto que yo no incluí en la presentación tratando de ser muy breve, que es el de gubernamentalidad, que es un concepto a mi juicio muy importante y que usualmente no se desarrolla por hablar del de biopolítica. Luego a ese dispositivo panóptico, que es el de la policía, va a sumársele esto que le decía yo, es el dispositivo de seguridad en el cual va a aparecer la normalización, de la cual también el doctor Roberto habló un rato, y es el control, por ejemplo, por vía de la salud pública. Y a eso se le sumaría una nueva época, que es la contemporánea, y lo que Foucault va a mostrar es que en la contemporánea, digamos, más allá de la década de los 60, a eso a lo que él llama gubernamentalidad, es como una especie de estilo de poder que suma las tres cosas y que nos va a llevar a una especie de ambición contemporánea. Y es la ambición por ser nosotros mismos, por hacer de nosotros mismos una especie de empresa, es decir, empresarios de sí, que es muy usual, por ejemplo, en las charlas de los coach. Esto de ser empresarios de sí es muy interesante, doctor, y lo trae a colación también Byung-Chul Han, y es que viene una nueva lógica en la que ya no hace falta ningún panóptico, porque vos te volvés vigilante de vos mismo. Es decir, vos te haces el policía propio para mantenerte productivo e interesado, y entonces toda la lógica actual es en la que somos de alguna forma esclavos de nosotros mismos, y lo que Byung-Chul Han dice es que somos esclavos de nosotros mismos y estamos convencidos que estamos realizándonos. Esa es la trampa de la moralidad contemporánea que habría que investigar. Si bien tenemos los trabajos, por ejemplo, de Bátimo, como decía, de Byung-Chul Han, de Ulrich Beck, la noción específica de modernidad contemporánea, o más bien de moralidad contemporánea, estaría por explorar según lo que yo alcanzo a ver, e implicaría justamente una pregunta por el modo en que nos hemos vuelto panópticos, pero de nosotros mismos. Ya no tienen que vigilarnos porque estamos conectados al celular. Sí, eso es lo que podría plantear al respecto, pero obviamente la pregunta es muy interesante y lo que se podría decir es bastante amplio al respecto. Muchas gracias. No sé si hay otro comentario. Doctor Ricardo, quisiera hacerle una pregunta en función del concepto de, digamos, lo que llamaríamos hoy, bueno, ¿qué es tener un propósito o un claro proceso teleológico en la vida? Con respecto a la educación. Y digo esto pues porque, por lo que pude entender, digamos, la apreciación griega con respecto a la moral, que parecía, a mí me dio la impresión de un estoicismo, epicurismo, ¿verdad? Hay un tratar de, bueno, ¿cuál extremo es el mejor? Y que lógicamente el concepto ahora se liberó, digamos, de una manera muy sencilla, pero la pregunta que yo tengo que hacerle es, bueno, al final tenemos una moral que está ahí dentro de nosotros, es ese timbre, lo que le llamamos conciencia, por decirlo así, pero digamos, desde los estudios que ha realizado principalmente el enfoque Foucaultiano o Foucaultiano, no sé cómo se dice, digamos, ese fundamento de la moralidad moderna,
que está en el progreso, en el éxito, hasta dónde desvirtúa el vivir y el saber vivir, Sí, el vivir bien. sí, Porque de acuerdo. nosotros lo transmitimos en las academias, en las escuelas, en las universidades, y entonces nosotros mismos somos promotores de. Ajá. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, lo primero, gracias por la pregunta que a mí me parece que es muy interesante y es justamente el punto al que uno tendría que apuntar y en la educación especialmente. Foucault tiene un texto que se llama ¿Por qué los griegos no son una edad de oro, pero podemos aprender de ellos? Y también tiene un texto que se llama La estética de la existencia como práctica de la libertad. Y lo que uno podría decir finalmente, Foucault dice, mire, no hay forma de no estar sujetos a algo, no hay forma de no ser sujetos morales, pero yo sí puedo proponer nuevas lógicas de experiencia que me lleve a vincularme conmigo de modos distintos. Y lo que se intentaría en la propuesta de él es hacer una inscripción estética de la vida, podríamos decirlo, uno diría una estética de la existencia, una posibilidad de hacer de la vida una obra de arte, dice él, y en esa medida deberíamos tener el coraje o la valentía de intentar justamente buscar nuevas teleologías, nuevas prácticas de sí en las cuales podamos inscribir alternativas distintas. Justamente a esa lógica que Foucault dice no ha encontrado en la historia occidental nada más perverso, por decirlo así, y más efectivo que el Estado moderno, porque nos totaliza individualizándonos. Nos vuelve productivos con la promesa de que somos individuos. Esa idea, yo no sé si a ustedes en sus países les tocó ese comercial. Yo recuerdo que a nosotros nos vendían computadores con la promesa de la computadora ahora sí es personal. Mientras más personal, de hecho, Lipovetsky habla del concepto de personalización, mostrando que la contemporaneidad nos ha invitado a ser cada vez más individualizados, recortando el lazo social, pero lo curioso es que mientras más individualizados, más globalizados estamos. Es como una especie de adolescencia generalizada. Han visto que los adolescentes quieren ser muy ellos mismos y son ellos mismos uniformándose. Estamos en esa lógica y lo que Foucault nos invitaría es a rastrear las experiencias culturales que nos lleven a acercarnos a esas otras formas de vinculación con nosotros mismos, pero esto implica hacer un trabajo político, que podríamos decirlo político, distinto, alternativo, y a cuestionar esas lógicas en las que nos hemos inscrito todos. Vi una pregunta, perdón, muy rápida en la que me preguntaban si subjetividad y subjetivación son la misma cosa. Lo respondo muy rápidamente. En mi lectura de Michel Foucault, la subjetividad son todas las formas de relación que uno establece con uno mismo. Eso sería subjetividad en Michel Foucault. Y la subjetivación son las experiencias por medio de las cuales yo voy modificando esa relación conmigo mismo. Sería como la diferencia que podríamos establecer ahí rápidamente. No sé, doctora Bianca, creo que el tiempo se nos terminó. Algo más, cuéntenme, yo estoy pensando en sus tiempos realmente. Gracias, doctor, muy amable. Solo voy a dar la palabra para una última pregunta para el maestro Marco Chacón. Y sí, en aras del tiempo yo creo que ya estaríamos finalizando. Ok, muchas gracias, doctora. Gusto saludarle. Doctor Ricardo, interesante es lo que usted nos estaba diciendo. A mí me ha llamado mucho la atención el discurso que maneja Michel Foucault en la parte del estudio del poder, pues, como un ejercicio de dominio o dominación, pues. Pero lo interesante de ese modelo, porque lo he ido un poquito y estaba viendo lo que usted estaba viendo, el tema de los anuncios, y tiene que ver mucho con el que tiene la información, tiene el poder, es porque a la vez usa micropoderes, pero entre esos micropoderes es lo que se tiene en las instituciones educativas, en las escolares, pues. Sí. En la parte de lo que es la microfísica, lo poder, pues la parte de los que somos académicos. Ahora, viendo una parte puntual, pues, ¿cómo cambia? Y voy a hacer así puntual y respuesta corta, si mejor en aras del tiempo, doctor, perdón que sea para Tranquilo. cumplir con el programa, pues. Entonces,
¿Cómo cambia ese modelo de Foucault la parte que nosotros conocemos como una pedagogía crítica? Sabemos que la pedagogía crítica afecta a la parte del aula, viéndolo como un Sí, sistema disipativo. sí, Viendo los modelos actuales, dos modelos actuales que tenemos, el modelo educativo social y un modelo pues capitalista, que es el modelo del producto, que es lo que estamos viendo mucho en los anuncios que usted nos estaba demostrando como claros ejemplos de eso. Bueno, muchas gracias, doctor, y muchas gracias por muchas gracias a usted por la conocimientos. pregunta. Gracias. Muy rápidamente le contesto. Mire, lo que Foucault nos invita es a pensar el poder de manera distinta. Uno piensa el poder como un poder central y justamente solemos creer que poder y gobierno son muy parecidos. Lo que Foucault nos invita es a pensar en las relaciones de poder. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿O cuál es la definición más básica que podríamos utilizar? Es que poder es el modo en que conducimos la conducta de los otros. Es una conducción de conductas. Y en ese sentido, uno tiene prácticas de poder con la pareja, tiene prácticas de poder con los hijos, tiene prácticas de poder en el aula. Eso es un punto en el que tenemos que decir, y eso querría decir, y era una crítica que le hacían a Foucault, como que no podíamos salirnos del poder. Hombre, una cosa es pensar el dominio o la dominación y otra es pensar el poder como un modo de relación en el que los seres humanos estamos y que él toma de Nietzsche con la noción de voluntad de poder que ustedes saben Nietzsche utiliza. Entonces, por supuesto que la escuela tiene que pensarse porque la escuela termina por reproducir ciertas lógicas gubernamentales sin darse cuenta muchas veces. De hecho, uno puede cuestionar nociones tan cuestionadas como el concepto de modelo pedagógico mismo. Los modelos pedagógicos muchas veces beben de ciertos regímenes de verdad que damos por ciertos y que podríamos pensar en cuál es ahorita el doctor Roberto decía, el diablo está en los detalles, cuál es el diablo detrás del modelo o de la práctica pedagógica misma. Entonces, la posibilidad de una pedagogía crítica que yo pienso y comparto con usted, doctor Chacón, hemos puesto mucho del lado, por ejemplo, de Freire, de Dussel, etcétera. También es posible cuestionarla desde Michel Foucault, porque Foucault nos va a mostrar que hay una especie de discurso que está de fondo detrás de las prácticas que damos por sentadas y que bien merecería interrogarse a la luz justamente de qué moralidades vende. Y que implicaría que uno mantenga una postura crítica permanente frente a las prácticas propias y a las de los otros. De todas formas, pues yo he visto varias preguntas que no podremos tomar porque no están allí. Yo espero, doctores, doctor Giovanni, doctora Bianca, que no sea la última vez. Yo quedo muy a sus órdenes para lo que haga falta. Por intermedio de la doctora Villela, les puedo hacer llegar mis correos. La verdad, olvidé apuntarlo en la presentación, pero por ese medio podemos empezar cualquier tipo de diálogo ulterior. Y yo espero sinceramente que este sea el inicio de colaboraciones para investigar juntos y otras cosas que podemos hacer entre Colombia y sus respectivos países. Y bueno, espero que no sea la última vez. Yo quedo, además de muy agradecido, muy dispuesto a volver a conversar cuando haga falta.